Ok, vamos a desglosar esto, porque existe una fantasía que, digamos, es verdaderamente universal y que la televisión ha sabido empaquetar y vender con un éxito rotundo. Sí, totalmente. O sea, esa imagen glorificada de una persona tomando un mazo, derribando una pared de un solo golpe, con una sonrisa enorme en el rostro, y de repente... Magia. Exacto, como por arte de magia, después de un corte comercial aparece una cocina espectacular. Concepto abierto, una isla de mármol gigante, la luz perfecta. Y todo parece tan impecable y sobre todo tan fácil, ¿no? Fácil, ridículamente rápido y muy económico. Pero pues la dura realidad de renovar una casa rara vez incluye esa magia de la edición. Suele estar llena de meses, de polvo interminable, presupuestos que parecen tener vida propia y un nivel de estrés que puede poner a prueba hasta las relaciones familiares más sólidas. Así es. Así que la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es precisamente esa, raspar un poco la pintura fresca y descubrir qué sucede realmente en la mente y, por supuesto, en la billetera de quienes deciden embarcarse en una remodelación. Es una misión fantástica, la verdad, y creo que es el momento perfecto para hablar de esto, porque el contraste entre esa expectativa televisiva y la realidad nunca había sido tan marcado en la industria inmobiliaria de la construcción. Para entender todo este fenómeno, nos estamos apoyando en una montaña de datos sumamente reveladores que provienen de distintas esquinas del sector. Ajá, tenemos información de todas partes. Exacto. Para que nuestra audiencia se reme una idea, vamos a analizar estudios de la industria provenientes de Guild Quality. Este es un grupo especializado en medir la satisfacción del cliente en el mundo de la construcción. También tenemos datos muy duros sobre el desgaste emocional que implican las remodelaciones, y esto es cortesía de la publicación Kitchen and Bath Design News. Además, vamos a explorar un reporte nacional fascinante sobre el retorno de inversión elaborado por DASMA, que es la asociación que agrupa a los fabricantes de puertas y sistemas de acceso en Norteamérica. Y no nos detenemos ahí, porque también vamos a revisar las tendencias actuales del mercado inmobiliario de la mano de la firma K-Crew, e incluso daremos un pequeño viaje al pasado con el contexto histórico que ofrece Wikipedia sobre un concepto fundamental en la construcción, que es el esfuerzo no remunerado. Cuando unimos todas estas piezas, desde la psicología hasta la economía, la imagen que se forma sobre el mercado actual es absolutamente sorprendente. Pues empecemos por la psicología de todo esto, porque hay un término que me llamó muchísimo la atención en los documentos de Guild Quality. Lo llaman el efecto HGTV. Claro. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, estamos hablando de esta cadena de televisión enfocada en el hogar y la decoración, que tiene más de 700,000 espectadores diarios. Es un número gigantesco. De hecho, eso la convierte en la quinta red de cable más grande de todos los Estados Unidos. Imagínate. Millones de personas consumiendo programas inmensamente populares como Fixer Upper o Love It or Listed, donde documentan proyectos de remodelación gigantescos de principio a fin en, qué sé yo, tan solo un episodio de 40 minutos. Y el problema, según advierten los expertos de la industria, es que la gente basa sus expectativas del mundo real en esa magia de la televisión. Y ese es exactamente el núcleo del efecto HGTV. Se crea una ilusión óptica a nivel masivo. La audiencia ve que un proyecto complejo se realiza por una fracción del costo real y, aparentemente, sin contratiempos serios. Alguien ve un proyecto de renovación total en una granja en Waco, Texas, y asume automáticamente que los costos, los permisos y los tiempos de construcción serán exactamente los mismos para una casa antigua en San Francisco o en Boston. Ignorando por completo detalles minúsculos como la geografía, el costo de vida o el precio de transportar los materiales. Totalmente. Y el resultado directo de esa desconexión entre la televisión y la realidad es una verdadera crisis de salud mental que a menudo pasa desapercibida hasta que es demasiado tarde. Hay un estudio de Block Renovation, una plataforma de remodelaciones, que encuestó a más de 1,000 propietarios de viviendas en todo el país. Y los resultados que arrojaron son, francamente, alarmantes. ¿Qué tan alarmantes? Porque, a ver, remodelar siempre ha sido cansado, pero llegar al punto de una crisis, yo como que me quedé un poco sorprendida con eso. Es que el estudio reveló que la inmensa mayoría de las personas que emprenden un proyecto de este tipo sufren lo que describen explícitamente como un estrés significativo. Más de la mitad de ellos terminan experimentando una condición clínica que el estudio denomina fatiga de renovación.
Fatiga de renovación. Suena a que es mucho más que simplemente tener sueño por levantarse temprano a abrirle la puerta al plomero o al carpintero. Es mucho más profundo. No es solo cansancio físico. Es un agotamiento emocional severo provocado por la combinación de retrasos constantes, interrupciones en la rutina diaria y sobre todo la abrumadora necesidad de tomar decisiones todo el tiempo. La inversión en una remodelación no es solo financiera, cobra un peaje emocional altísimo. Y aquí es donde los datos muestran una brecha generacional que es simplemente asombrosa. Uno podría pensar que el estrés de convivir con polvo de cemento afecta a todos por igual, pero la realidad es otra. Los millennials están sufriendo bajo este peso muchísimo más que la generación de los boomers. Las diferencias en los números son abismales. Según el estudio, un asombroso 67% de los millennials reporta un nivel de estrés que va de moderado a alto durante una remodelación. Más de 2/3. Pero el dato que realmente me dejó sin palabras es sobre las relaciones personales. De acuerdo con Kitchen and Bath Design News, el 40% de estos jóvenes confiesa que el proceso de remodelación tensó sus relaciones de pareja o familiares de manera significativa. Estamos hablando de relaciones al borde del colapso por decidir el tono exacto de la pintura de la sala o el color de los azulejos del baño. Exacto. Si comparamos ese 40% con los boomers, resulta que solo el 15% de ellos reportó ese mismo impacto negativo en sus relaciones personales. ¿Por qué crees que ocurre esta diferencia tan dramática? ¿Y cuáles son esos factores que llevan a la gente al límite? Para entender el porqué de esta crisis, tenemos que desglosar los factores desencadenantes específicos. El factor de estrés número 1, reportado por el 55% de las personas encuestadas, es la experiencia pura y dura de tener que vivir en medio de una zona de construcción. Claro, perder el santuario personal, lavar los platos en la tina del baño o encontrar polvo de yeso en la taza de café por las mañanas pierde el encanto muy, muy rápido. Precisamente. A eso le sigue un 35% que señala los constantes retrasos en el proyecto como su mayor frustración. Y luego hay un 29% que literalmente colapsa ante lo que mencionábamos, la toma de decisiones de diseño. Cuando cada pequeño detalle requiere una aprobación, la mente se agota. Y me imagino que el golpe financiero es la gota que derrama el vaso. Por supuesto, las expectativas creadas por la televisión chocan violentamente con la inflación y la realidad del mercado. El 37% de las personas termina excediendo su presupuesto original, y cuando rascas un poco para ver por qué se hunden financieramente, encuentras que un 58% se topa con que el costo de los materiales es muchísimo más alto de lo esperado y un 40% se sorprende por los altísimos costos de la mano de obra. Frente a un panorama tan estresante, es evidente que la industria tiene que cambiar su enfoque. Los datos de Guild Quality sugieren que para combatir este efecto de las falsas expectativas, la clave absoluta está en la transparencia y la educación desde el día 1. Ya no se puede operar con secretismos. Y los profesionales de la construcción ya no pueden esperar hasta el final de una negociación para soltar los números reales. Tienen que desglosar los precios desde la primera consulta para evitar sorpresas catastróficas. Y una estrategia que mencionan que está funcionando increíblemente bien es educar al cliente usando videos de proyectos reales. Mostrar el detrás de escena sin filtros. Grabar cómo se ve realmente una casa a mitad de obra. Mostrar el escombro, mostrar los contratiempos, dejar clarísimo que en la vida real no hay cortes comerciales mágicos que limpian todo en un segundo. Esa honestidad brutal es vital para recalibrar la mente de quienes van a firmar un contrato, preparándolos mentalmente para el verdadero viaje de supervivencia que están a punto de emprender. Lo fascinante aquí es cómo esta aversión moderna al proceso de remodelación, todo este estrés documentado, choca de frente con una tradición muy arraigada en la cultura inmobiliaria, el concepto del sweat equity, o lo que en español podríamos traducir como el capital de esfuerzo o capital de sudor. Es un término interesantísimo. Según la definición histórica de Wikipedia, se refiere al trabajo que uno realiza para construir o aumentar el valor de un activo, pero sin recibir un salario a cambio. Es la clásica imagen del propietario de una casa haciendo las reparaciones caseras por cuenta propia los fines de semana, poniendo su propio sudor para incrementar el valor de reventa de la propiedad. Y los orígenes de esta idea son verdaderamente nobles e históricos.
El término comenzó a utilizarse en los Estados Unidos allá por el año 1937. Fue promovido por el American Friends Service Committee en el proyecto de viviendas de autoconstrucción de Pencraft. Básicamente, ayudaban a mineros desempleados a construir sus propias casas, aportando su trabajo en lugar de dinero. Una iniciativa increíble para la época. Luego, en la década de los 50, el concepto se aplicó ayudando a agricultores migrantes en California a construir sus propios hogares de la misma manera. Y hoy en día es mundialmente conocido gracias al exitoso modelo de organizaciones como Habitat for Humanity, donde los futuros propietarios deben invertir cientos de horas de trabajo físico en la construcción de sus casas. Es una idea muy romántica y poderosa. La noción de construir riqueza literalmente con las propias manos. Y su impacto en la economía no es ningún juego. Los datos de Wikipedia indican que en las empresas privadas de Estados Unidos, este capital de esfuerzo equivale nada menos que a 1.2 veces el Producto Interno Bruto del país. Es una fuerza económica gigantesca. Incluso en el mundo moderno de las startups tecnológicas es la moneda de cambio habitual. Personas que trabajan horas incansables a cambio de acciones de una empresa en lugar de un salario alto, apostando todo por el valor futuro. Pero al observar los reportes del mercado inmobiliario de hoy, parece que esta idea romántica de reparar una casa con el propio sudor se está extinguiendo rápidamente entre los compradores más jóvenes. Hay un rechazo total que está reconfigurando las reglas del mercado. Si analizamos los informes de tendencias de Q-Crew y específicamente los datos aportados por William Melnick de la agencia Elise Harney Real Estate en Connecticut, el panorama es clarísimo. La generación Z y los millennials ya no tienen ningún interés en comprar casas que necesiten reparaciones, lo que popularmente se conoce como fixer-uppers. Ya no quieren el proyecto soñado para restaurar. Para nada. Y esto es particularmente evidente en los mercados de segundas residencias, donde compradores que vienen de lugares con altísima presión laboral, como la ciudad de Nueva York, buscan invertir. Hace unas décadas, encontrar una casa vieja en el campo para restaurarla poco a poco los fines de semana era el sueño dorado de muchos. Hoy, ese sueño ha perdido absolutamente todo su atractivo. Y las razones detrás de este cambio, según los expertos, son un reflejo perfecto de cómo se vive en la actualidad. Pensemos en las familias de hoy. Suelen tener ingresos duales, es decir, ambos miembros de la pareja tienen carreras exigentes y agendas que apenas les dejan espacio para respirar. No tienen tiempo ni energía para gestionar a un plomero o a un electricista a distancia los martes por la mañana. Exactamente. Para estas generaciones, el tiempo libre es un recurso extremadamente escaso y valioso. Como bien señalan los datos de Q-Crew, estas personas prefieren 1000 veces pasar el fin de semana esquiando con sus hijos, descansando de la semana laboral o incluso trabajando de forma remota, antes que lidiar con los dolores de cabeza de un contratista retrasado. Y si a esta falta crítica de tiempo le sumamos el hecho de que, como vimos en el estudio anterior, los costos de los materiales y la mano de obra están por las nubes, la ecuación matemática simplemente ya no tiene sentido para ellos. El esfuerzo, el estrés y el dinero invertido ya no justifican la recompensa económica final. Y esto tiene un efecto dominó masivo. El resultado es que las propiedades que están listas para mudarse, o lo que llaman propiedades turnkey, se están vendiendo a una velocidad récord. Y lo más importante para los vendedores, logran obtener un precio muy superior. Quienes compran están más que dispuestos a pagar una prima considerable por el lujo de la conveniencia inmediata, por no tener que levantar ni una brocha. Por el contrario, las propiedades que necesitan actualizaciones, por menores que sean, se quedan estancadas en el mercado meses y meses, recibiendo muy poca atención. Esto arrincona a quienes quieren vender su casa, o asumen ellos mismos la carga de remodelar antes de ponerla a la venta, o tendrán que conformarse con un grupo sumamente reducido de compradores dispuestos a negociar el precio muy a la baja. Aquí es donde se pone muy interesante, porque se presenta un dilema tremendo. Si hacer grandes renovaciones interiores, como tirar paredes o rehacer una cocina entera, destruye la salud mental, genera sobrecostos terribles, y encima las generaciones más jóvenes ni siquiera quieren saber de proyectos de construcción, la gran pregunta para cualquier persona que quiera vender o mejorar el valor de su propiedad es:
¿Qué es lo que realmente vale la pena actualizar en una casa sin perder la cabeza y sin irse a la bancarrota en el intento? La respuesta a esa gran pregunta rompe por completo con todos los esquemas tradicionales y el glamour de la televisión. La clave la encontramos en el Reporte Nacional de Cost versus Value del 2024, que es publicado anualmente por DASMA y la revista Remodeling Magazine. Este es el momento de la verdad para derribar mitos. Uno asumiría lógicamente que el proyecto con el mayor retorno de inversión en todo el país sería una cocina de súper lujo con encimeras de cuarzo o quizás un baño principal convertido en un spa de 5 estrellas. Sería lo lógico si nos guiamos por las portadas de revistas, pero no. El proyecto que reina de manera absoluta, el campeón indiscutible como la mejor inversión financiera que se le puede hacer a una propiedad, es algo sorprendentemente aburrido y mundano: el reemplazo de la puerta del garaje. La puerta del garaje. Es casi cómico pensar que algo tan utilitario tenga tanto peso económico. Las cifras de ese reporte de DASMA están diseñadas para dejar a cualquiera con la boca abierta. A ver, vamos a desglosar esos números porque son increíbles. Poner una puerta de garaje nueva tiene un costo promedio en el mercado actual de unos $4,513. Una inversión considerable, pero manejable comparada con una cocina completa. Totalmente. Pero aquí viene la magia. En el momento de la reventa, esa simple mejora estética añade un valor estimado a la propiedad de $8,751. Estamos hablando de un retorno de inversión del 194%. Es una locura. Es una mejora que literalmente se paga sola casi 2 veces. Y la tendencia se confirma cuando miramos el segundo lugar. El segundo proyecto más rentable a nivel nacional es reemplazar la puerta de entrada principal por una puerta de acero. Hacer eso tiene un costo promedio de apenas $2,355 y ofrece un retorno de inversión del 188%. Resulta fascinante cómo las decisiones que parecen menos glamorosas en televisión son, financieramente hablando, las decisiones más brillantes que alguien puede tomar. Y el análisis se vuelve aún más rico y confirma que no es una casualidad cuando observamos cómo se comportan estas cifras en diferentes regiones. Esto demuestra que es una tendencia nacional sólida. Cambia mucho dependiendo de la zona. Bastante. En la región de Nueva Inglaterra, por ejemplo, el retorno de inversión por cambiar la puerta del garaje no se queda en el 194% promedio, sino que alcanza un estratosférico 315%. Un 315%. Prácticamente te están regalando dinero por poner una puerta nueva. Exactamente. En la región del Pacífico, por dar otro ejemplo, llega al 251%. Todas y cada una de las ciudades analizadas en esas regiones superaron con creces el costo del proyecto inicial. Pero además del aspecto regional, hay otro factor crucial en el análisis de DASMA: la resiliencia de estos proyectos frente a la economía y la inflación. Ese es un punto vital hoy en día con los precios subiendo en todos lados. Claro, si miramos hacia atrás analizando un periodo de 14 años desde el 2010 hasta hoy, los datos revelan que el costo de instalar o cambiar una puerta de garaje solo ha subido un 27%. En ese mismo periodo, proyectos un poco más complejos, como la instalación de revestimientos de piedra manufacturada, subieron un 58%. Sin embargo, aunque el costo de la puerta del garaje apenas subió un 27%, su retorno de inversión se disparó un 177% en esa misma ventana de tiempo. Es una anomalía financiera en el mejor de los sentidos posibles. Todo esto sintetiza una lección monumental para cualquiera interesado en el mercado de bienes raíces. Y es una lección que se resume en una sola frase: las mejoras exteriores dominan absolutamente la rentabilidad inmobiliaria. Los números que presenta el reporte no mienten en lo absoluto. En promedio, los proyectos exteriores ofrecen un retorno de inversión del 108%. Se pagan solos. Mientras que los proyectos interiores, esos que causan fatiga mental, presupuestos rotos y tanta fricción familiar, apenas promedian un triste 45% de retorno. Menos de la mitad de lo invertido. Y la razón de esto le explican muy bien expertos de la industria como Justin Evans de la compañía de puertas Clopay y Todd Tomeldak de la firma de análisis Sonda Advisory. Ellos coinciden en que el secreto de este fenómeno radica en un concepto en inglés llamado curb appeal, que es básicamente el atractivo visual exterior desde la banqueta o la acera. Esa primera impresión. Ese primerísimo impacto visual, cuando alguien se baja de su auto frente a la casa, es lo que hace que una propiedad destaque instantáneamente entre todas las demás opciones que hay en el mercado.
Es el factor psicológico decisivo que convence a la gente de justificar un precio de venta más alto, única y exclusivamente porque la propiedad, desde su fachada, proyecta una imagen de estar reluciente, modernizada, completamente lista y libre de cualquier problema futuro. Si conectamos esto con el panorama general de todo lo que hemos revisado hoy, la conclusión que emerge de esta investigación es de vital importancia para cualquiera que participe en el ecosistema inmobiliario. Ya sea que la intención sea comprar una propiedad como inversión, prepararla para venderla pronto o simplemente planear un proyecto de mejora para el propio hogar, la elección está dictada por los datos. La inmensa conveniencia de una propiedad lista para habitar y el poder del atractivo visual exterior han destronado por completo al viejo sueño de ensuciarse las manos haciendo demoliciones. Definitivamente. El mercado actual está siendo impulsado por generaciones que valoran su tiempo libre y su salud mental por encima de cualquier ganancia marginal. Es un mercado que recompensa generosamente la inmediatez y penaliza severamente el trabajo pendiente. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Significa que la cultura de la remodelación está pasando por una evolución drástica y necesaria. Nos dice que proteger la tranquilidad mental, evitar vivir durante meses rodeado de escombros y prevenir tensiones en casa vale literalmente tanto como proteger los ahorros. Nos enseña que no es necesario embarcarse en odiseas arquitectónicas dignas de un programa de televisión para incrementar el patrimonio. Las decisiones más simples, precisas y estadísticamente comprobadas, como algo tan aparentemente aburrido como instalar una nueva puerta exterior, resultan ser por mucho las estrategias financieras más inteligentes. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar nuestra investigación de hoy, para quienes nos escuchan y les apasiona observar hacia dónde se dirigen las tendencias a largo plazo, queda una gran interrogante en el aire, flotando sobre todos estos datos que hemos desglosado. Si las nuevas generaciones se niegan rotundamente a comprar y reparar propiedades anticuadas debido a la severa falta de tiempo, a los exorbitantes costos y al desgaste mental, la pregunta es, ¿qué pasará en la próxima década cuando millones de casas envejecidas, pertenecientes a generaciones mayores que eventualmente tendrán que vender, salgan al mercado al mismo tiempo? Es una excelente pregunta. Nos enfrentaremos a un escenario sin precedentes con un exceso masivo de viviendas consideradas inhabitables por sus compradores potenciales. Propiedades que simplemente nadie querrá, ni tendrá el tiempo ni la energía de arreglar. Es un escenario fascinante que sin duda redefinirá el futuro del sector inmobiliario. Ha sido un verdadero placer explorar las profundidades de este tema hoy. Sigan siempre cuestionando lo que ven en la pantalla y, sobre todo, analizando los datos reales que mueven el mundo a nuestro alrededor. Hasta la próxima exploración.